micrófonos apagados, igual nosotros prestamos atención por si se chispotea alguno. Bienvenidos y bienvenidas al seminario de hoy. Primero, antes que nada, y desde el grupo de coordinadoras de la red, queríamos felicitar a todas las plantólogas argentinas que han sido admitidas a la carrera de investigador científico del CONICET. Un aplauso a todas, por favor. Unas genias. Las que no lo han logrado este año, yo sé que esto no es consuelo alguno, pero sigan intentando, y si hay alguna forma en que podamos ayudarlas para revisar presentaciones o lo que sea, al menos yo me ofrezco a ayudarlas en lo que sea, revisando proyectos y eso. No me manden 20 proyectos juntos, porque no voy a poderle, pero si quisieran que las ayudáramos de alguna manera, lo podemos intentar, ¿sí? Y bueno, y hoy es un placer presentarles a la doctora Silvina Mangano. Silvina es licenciada en biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes. Hizo su doctorado con el doctor Guillermo Santamaría, estudiando la adquisición de potasio en raíces. Luego se mudó al CITCA en La Plata a hacer un postdoc cortito, donde trabajó en molecular farming, y luego de eso se fue a hacer una estancia postdoctoral en el Centro Nacional de Biotecnología en España con el doctor Enrique Rojo. A su vuelta entró a carrera de investigador en el laboratorio del doctor José Esteves en la Fundación Instituto Leluar, y actualmente está con una licencia trabajando, haciendo una estancia en el laboratorio de la doctora Mar Castellano en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas en Madrid, y nos va a hablar sobre su trabajo estos últimos 4 años en Madrid, y con el título Kochaperona Hop y su participación en rutas hormonales de Arabidopsis thaliana. Muchas gracias, Sil, por darnos el seminario. Ya podés empezar a compartir. A ver, ¿se escucha? Te escuchamos perfecto. Sí, yo me escucho mal. Ahora no, ahí me escucho bien. Bueno, a ver, vamos a intentar hacer esto de compartir. Ahí, ¿va bien? Muy bien. A ver. Y ahora F5, ¿no? F5, sí. Que no me lo está reconociendo. A ver. Sí, ¿no? Si no, ahí abajo a la derecha. Eso. Eso, ahí está. Sí, no me lo... Bueno, hola a todas. Bueno, ahí veo que hay mucha gente conocida. Gracias por escucharme. Y bueno, sí, lo que dice Gaby ahora, o sea, me he movido mucho a lo largo de mi carrera, como contó Gaby, que medio que impresionó un poco, pero bueno, bien, o sea, yo que sé, a pesar de esa creencia por ahí que tiene mucha gente, que si uno se mueve mucho, medio que repercute mal en tu carrera, en mi caso, yo qué sé, bastante bien, así que es como que me parece esto, que la gente quizás que tiene un poco de miedo de salirse de su zona de confort y moverse y conocer otros lagos y ver cómo se trabaja en otros lugares, o sea, yo lo recomiendo 100%, es una experiencia muy muy buena, que te enriquece mucho a nivel profesional y también personal, así que por ese lado las animo a moverse ya a buscar alternativas. Y bueno, ahora yo, como les contaba Gaby, también estoy de licencia, tengo el ingreso, o sea, soy investigadora adjunta de CONICET y en este momento, ya hace casi 4 años que estoy acá en Madrid, y bueno, el título del trabajo que les quería contar hoy es la participación de las Kochaperona Hop en las rutas hormonales de Arabidopsis thaliana. ¿Cómo empezó el trabajo? Cuando yo llegué al Lago del Mar, lo que ella me propuso es estudiar la participación de estas kochaperonas en la respuesta a los distintos estreses que se podía ir encontrando en la planta a lo largo de su vida. Tanto a nivel de temperatura como de sal o de respuesta a patógenos. ¿Y por qué se eligieron estas proteínas? ¿Por qué las kochaperonas? Primero, o sea, se había
algunos estudios que hablaban de las cochaperonas HOP en otros organismos. O sea, estas cochaperonas se descubrieron en levaduras, entonces había algunos trabajos que vinculaban más que nada el funcionamiento de estas proteínas a nivel de la respuesta al calor. Después fueron apareciendo en otros organismos que vinculaban las cochaperonas en distintos procesos celulares, que después a lo largo de la charla se los voy a ir contando. Pero de la biopsis no se sabía nada, más que era una familia que estaba compuesta por 3 miembros que tenían una alta homología a la proteína que se había encontrado en levaduras, cumplía ciertos requisitos para formar parte de esa familia y nada más. Entonces nos pareció interesante poder caracterizar esta proteína. Como ya les digo, el objetivo era estudiarlas a nivel de la respuesta a estreses. Y eso nos llevó, medio de casualidad, a empezar a estudiar las rutas hormonales, porque vimos que había muchos fenotipos que eran explicados por defectos en las rutas hormonales. Entonces empezamos a estudiar esa es la participación de estas cochaperonas ahí. Bueno, entonces, como les contaba, ¿por qué es importante estudiar las cochaperonas? Porque lo que se sabe mucho de esto de las respuestas de las plantas a los distintos estreses en cuanto al plegamiento de proteínas es cuando la planta se enfrenta a un estrés, ya sea, como les decía, por temperatura o por estrés por salinidad o sequía, entre las muchas cosas que ocurren en la célula, una que ocurre con mucha frecuencia es que las proteínas tienden a malplegarse o a sufrir un proceso de desnaturalización. Entonces, se necesita, o sea, y pasa eso, y por otro lado, se necesita que la maquinaria o sea, que una gran traducción de proteínas particulares que sean capaces de responder a esos estreses que se están enfrentando en la planta. Entonces necesitamos que la maquinaria de plegamiento esté funcional, porque porque la planta va a necesitar disponer rápidamente de ciertas proteínas para hacerle frente a ese estrés. Entonces necesitamos que esas proteínas sean funcionales y para eso un plegamiento adecuado. O sea, hay muchos estudios que relacionan las HCP90, HCP70, que son las chaperonas encargadas de llevar adelante este plegamiento efectivo de las proteínas, pero poco se sabía de las proteínas que acompañan a ese proceso, las proteínas que son auxiliares de estas chaperonas. Entonces no me sirve de nada saber bien de cómo están reguladas las chaperonas si no sé qué está pasando a nivel de las proteínas que ayudan a esta chaperona para que el plegamiento de la proteína sea rápido y efectivo. Entonces, nada, la introducción, lo que les quería contar primero es refrescarles un poco cómo es el plegamiento de proteínas y en qué momento entran las cochaperonas, porque bueno, al menos yo antes de empezar con este trabajo, creo que las cochaperonas eran secundarias, sí sabía que existían, pero no tenía mucha idea de cómo participaban. Entonces, bueno, cuando el plegamiento de las proteínas está primero comandado, digamos, por su secuencia aminoácidica. Entonces, las proteínas pueden tomar 3 rutas distintas para llegar a su plegamiento efectivo. Una es plegamiento espontáneo, que es que las proteínas tienden a tomar la conformación de menos energía. Ese es un proceso que ocurre generalmente en proteínas pequeñas, proteínas globulares, que no son multidominios, que no necesitan ¿cómo se dice?, de modificaciones posttraduccionales, ni de cofactores, ni de ningún arreglo, más allá de que su propia conformación nativa para funcionar. Es un proceso que es relativamente lento, y bueno, como les digo, ocurre en proteínas muy, muy pequeñas. La otra ruta que pueden tomar para el plegamiento es la que es asistida por la HCP70. La HCP70 es una proteína que depende mucho del ATP, o sea, genera un gasto grande de energía para la célula. Esta proteína lo que hace es
reconoce su sustrato, su proteína sustrato, mediante la hidrólisis del ATP, se pega a esa proteína, luego el ATP se disocia del N-terminal, que es donde reconoce la proteína, se une otro ATP, se cierra, empieza el proceso de asistencia en el plegado, luego por la hidrólisis de ese ATP se abre, libera la proteína, y la proteína la libera en un estado que se dice de plegamiento intermedio. O sea, esa proteína lo que puede hacer es plegarse espontáneamente, volver a entrar en un ciclo de HCP70, lo que implica un gasto más grande de energía, o ser reconocida por la maquinaria del HCP90. La HCP90, a diferencia de la 70, lo que hace es reconocer proteínas en estados intermedios de plegamiento. La proteína puede alcanzar su estado nativo dentro de la HCP90. En realidad, bueno, la HCP90 es una proteína que es de un solo dominio, un homodominio, que llega a tomar esta estructura como de una B, porque son dos moléculas. O sea, cuando se une un ATP al N-terminal del HCP90, reconoce a la proteína sustrato y se dimeriza. Y luego de la hidrólisis del ATP, la proteína se abre y libera su sustrato ya en su estructura nativa. Entonces es bastante más efectivo que el HCP70 porque implica un gasto menor de energía y es un solo paso y para que la proteína alcance su estructura final. Bueno, la HCP90 tiene una funcionalidad dual, una que está muy conservada en evolución, que es la actividad de folding. En esta actividad no necesita de proteínas auxiliares, o sea, por sí sola es capaz de plegar la proteína correctamente, o sea, la recibe después del HCP70, hace su proceso de cierre, liberación, con un gasto mínimo de energía, y pliega la proteína. Este HCP90 con esta función es la que generalmente es la que encontramos en bacterias, aunque hay ejemplos en humanos que se sabe que hay ciertas proteínas que son reconocidas por la HCP90 y no necesitan de ninguna proteína auxiliar para llegar a su plegamiento estable y funcional y correcto. Después la otra función que tiene la HCP90 es la que se dice de regulación, que es una actividad específica adaptada a las necesidades particulares del citoplasma. Acá, o sea, a pesar de que sabemos que la HCP90 eucariota tiene la capacidad de actuar sin las proteínas estas auxiliares, la cascada esta de plegamiento HCP70, HCP90 suele estar asistida por estas cochaperonas que modulan distintos aspectos de la HCP90, como son el reconocimiento del sustrato, la función ATPasa que tienen y la capacidad de formar proteínas multidominios. O sea, porque esta HCP90, además de unirse con la proteína sustrato, es capaz también de unirse con otras proteínas que la ayudan en el plegamiento de este sustrato. Por ejemplo, la cochaperona P23 y la H1 son proteínas que además de asistir en el reconocimiento del sustrato del sustrato hacia HCP90, lo que hacen es como determinan cómo es el estado fisiológico de la célula, si se dispone o no se dispone de los cofactores que necesita la proteína sustrato, y en base a eso es capaz de o direccionar la proteína sustrato a degradación o asistir en el plegamiento junto con la HCP90. Son dos cochaperonas que son fundamentales en cierto momento porque es esto, si la célula no dispone de los cofactores que necesita la proteína sustrato para actuar, la manda directamente a degradación, y si se necesita de manera rápida, actúa junto con la HCP90 en el plegado.
Después están bueno, las proteínas, las cochaperonas chip, que son las que directamente cuando el plegado del HCP90 no fue efectivo, mandan a las proteínas a degradación y no se acumulan en el retículo endoplasmático. Y después la CDC37, que reconoce proteínas que van a ser quinasas y las manda directamente adentro del HCP90, y las proteínas HOP, que son las que nos interesan a nuestro lado. Estas proteínas, son proteínas que generalmente actúan en momentos de estrés, o sea, se las ha visto involucradas principalmente cuando en el retículo endoplasmático se acumulan muchas proteínas mal plegadas por alguna situación estresante en la célula. Estas proteínas se vio que aumentan la transcripción, que aumenta la transcripción de HOP y ayudan, asisten en el plegamiento de las proteínas sustratos que reconoce el HCP90. Son proteínas que tienen esta conformación que son 3 cajas TPRs, que estas cajas TPR son secuencias de más o menos unos 4 o 5 repeticiones de 34 aminoácidos con una alta tasa de generación, digamos, son muy degenerados, lo que significa que son capaces de reconocer a distintos sustratos. O sea, esta proteína es la que, junto con la HCP70, reconoce al sustrato que después va a entregar al HCP90. Entonces, excepto por unos pocos aminoácidos que están en el TPR1, que es el que se une al HCP70, y unos pocos aminoácidos que están en el TPR2, que es el que se une al HCP90, actuando como un puente entre el sustrato y el pasaje del HCP70 al HCP90, el resto está absolutamente degenerado. Tiene una secuencia nuclear que también, dependiendo de las necesidades de la célula, se queda en el citoplasma, la proteína se traslada al núcleo. Y bueno, y estos DP1 y DP2, que lo que hacen es, no se sabe mucho de esto, o sea, actúan más que nada manteniendo la estructura de la proteína, pero el DP2 se cree que está involucrado en ayudar, en asistir, luego de que la HCP90 se cierre, al plegamiento de las proteínas. Acá les puse como un modelito de más o menos, o sea, esto es un modelo que surge del estudio del receptor del glucocorticoide en humanos. Entonces, bueno, básicamente lo que pasa es que la proteína HOP está unida en el C-terminal del HCP90 en su estado abierto, o sea, antes de recibir al sustrato. Entonces, cuando el HCP70 reconoce al sustrato, se une al TPR1, como les contaba antes, de HOP. Eso hace que HOP actúe como puente entre la HCP70 con el sustrato y el HCP90. Luego de la unión del ATP, este complejo se cierra, la proteína empieza a adquirir su estructura nativa. Luego de la hidrólisis del ATP, sale la proteína bien plegada, el HCP90 se abre y se vuelve a unir HOP. HOP siempre se encuentra libre en el citoplasma, pero también encontramos una gran proporción de esta proteína unida al C-terminal de uno de los monómeros del HCP90. Entonces, como les contaba antes, hasta el momento de que nosotros empezamos a hacer este trabajo, se habían descrito la actividad de la HOP en distintos organismos, en distintos procesos fisiológicos. Ya se había visto que era importante en el plegamiento de ciertas proteínas durante la respuesta de la célula al cáncer de colon, en Alzheimer, en el envejecimiento, en infecciones virales. Bueno, había salido un trabajo en arroz que trataba de la inmunidad, y algo en tomate, que hablaba de cómo actuaban estas cochaperonas cuando la planta se enfrentaba a estrés
por calor, pero de Arabidopsis no se sabía nada. Entonces en el lago de mar, antes de que yo me incorpore, bueno, que ya habían empezado a trabajar con estas cochaperonas, lo que hicieron fue empezar a estudiarlas, ¿no? Como ya les digo, no se sabía nada, ni siquiera si era capaz de interactuar, o sea, sabía que las proteínas eran homólogas a las de, como les contaba antes, a las de las levaduras, que tenían estos 3 dominios TPRs, que tenían conservadas las secuencias de unión, la HCP70 y la HCP90, pero no había ningún trabajo que mostrara realmente si esta cochaperona se unía a esta chaperona y en qué procesos celulares estaban involucradas. Entonces, bueno, ahora les voy a contar un poco el trabajo que hicieron antes de que yo llegue al lado y ya después mi trabajo. Entonces, bueno, ellos lo primero que hicieron fue ver si efectivamente estas HOP se unían al HCP90, que es como, digamos, una condición fundamental para que poder ser llamar las cochaperonas, ¿no? Entonces, mediante un análisis de QIP, ellos encontraron que solamente cuando, o sea, esos experimentos están hechos transformando HOP1, bueno, lo hicieron con HOP1, HOP2 y HOP3, con un tag, en este caso GFP, junto con la HCP90, con una IgG, hacen un extracto total, lo pasan por una columna de IgG, hacen una elusión y detectan con un anticuerpo, el anticuerpo que está unido a la HOP, que en este caso es GFP, y encuentran que solo cuando están las dos proteínas, eluye HOP1. Entonces lo que nos está diciendo ese experimento es que hay una interacción entre HOP1 y el HCP90. Y lo mismo ocurre con HOP2 y HOP3. Entonces tenemos que mirar aquí, en esta columna. Entonces estos experimentos nos están diciendo que efectivamente HOP1, HOP2 y HOP3 son capaces de interaccionar con el HCP90 en experimentos in vivo, en planta. Luego hicieron lo mismo con HCP70. En este caso usaron la HCP70 de Arabidopsis, son las VIP, que son las proteínas que se expresan en alta proporción, cantidad en el retículo endoplasmático. Entonces también por análisis de QIP lo que vieron es la interacción de la HOP3 con la HCP90 y con la HCP70. Acá tenemos HOP3 con la QIP y solamente, y acá detectan a la HOP3, acá detectan a la HOP2, a la HOP3, unidad HCP a la VIP1 y a la VIP2. Entonces, con esos experimentos también corroboraron que esta HOP se unía a la HCP70, cumplía las dos condiciones que se necesitan para entrar en la familia de las cochaperonas. Después vieron que respondían a estrés por calor, se mostraron la expresión relativa de la HOP1, de HOP2 y de HOP3, luego de un estrés a 38 grados, y encontraron que no tanto HOP1, pero muchos HOP2 y muchísimos HOP3 se expresaban bajo condiciones de estrés por calor. Luego, en cuanto a la localización subcelular, lo que vieron es que luego de la percepción del estrés, las proteínas pasaban de tener una localización difusa en toda la célula a localizarse en unos focos muy, muy particulares en el contorno de las veían en el contorno de la célula en focos bastante definidos y también dentro o sea, en el núcleo, y que esa distribución se perdía luego de que el estrés desaparecía, o sea, como que volvían a su localización original, digamos, antes del estrés, luego de que disminuya el estrés por calor. Entonces, cuando fueron a mirar bien qué pasaba a nivel de la localización celular, lo que veían es que esta localización nuclear y en estos focos de estrés
colocalizaba con una proteína que es muy característica de estrés en retículo. Entonces, ahora estaba, o sea, con esto mostraban que cumplía otra condición más para su función de cochaperona, que acumulaba mucho en el retículo la percepción del estrés. Después, a nivel de fenotipo, lo que mostraron es que con una mutante triple de HOP1, HOP2 y HOP3, esta es una condición control, y esto es luego de aplicar un pulso de calor por 3 horas, después la planta se recuperaba 2 días y le daban otro pulso de 100 minutos a 45 grados, y miraban a tiempo final, o sea, 2 días de recuperación después de ese estrés bastante grande. Entonces mostraban que Col0 era capaz de hacerle frente a ese estrés, pero cuando le faltaban las 3 cochaperonas, las plantas eran incapaces de sobrevivir. Usaban un control que es un factor de transcripción que está súper descrito, que está involucrado en este tipo de respuestas. Entonces la mutante en este factor de transcripción se comportaba de manera muy similar a la triple mutante HOP. Entonces mostraron acá que las proteínas HOP son cruciales para establecer la termotolerancia adquirida, como se le llama a este tipo de tratamientos. Y luego mostraron que con plantas que expresaban el promotor de la HOP3 unido a HOP3 con GUS, que si las plantas eran tratadas con agentes que estimulaban el estrés en el retículo endoplasmático, que es algo que ocurre típicamente cuando la planta entra en un estrés por calor o por sodio, se acumulaba mucho la proteína, aumentaba mucho la expresión de esa proteína, de la proteína HOP3. Entonces, bueno, acá lo tienen, o sea, esto es la tensión de GUS, y acá ven la expresión de HOP3. Entonces, acá también lo que mostraban es que la proteína HOP3 estaba implicada en la respuesta UR. Y bueno, esto es el fenotipo de HOP3, también cuando le imponen el estrés con DLT, y muestran que cuando les falta HOP3, la planta es incapaz de hacerle frente a este tipo de estrés, y cuando complementaban, la planta se recuperaba. O sea, una cosa que claramente muestra que este fenotipo de hipersensibilidad al estrés por retículo está dado por esta proteína. Entonces, bueno, ellos habían establecido que las HOP, como les digo antes, se interactuaban con la HCP90 y la HCP70, que estaban involucradas en la respuesta de estrés por retículo, que estaba involucrada en la termotolerancia. Habían hecho experimentos de sodio y veían que también cuando les faltaban las 3 cochaperonas no respondían bien al estrés por sodio, o sea, no eran incapaces de crecer más allá de esta concentración de sodio, que también tenían defectos en la germinación, y que en floración tenían un retardo en la aparición de los tallos. Entonces, bueno, hasta acá ellos habían descrito todos esos procesos y situaron a las proteínas en, bueno, son cochaperonas y están haciendo lo que se espera de una cochaperona. Pero lo que les faltaba en todo esto es, que para mí es creo que lo más interesante del trabajo que estoy haciendo, es encontrar cuáles eran los targets de estas cochaperonas. Porque sí, o sea, sabemos que participan en este proceso, pero a través de qué proteína, cuál es la proteína, con qué proteína se está uniendo, y qué es lo que, en qué proceso celular están involucradas estas HOP, para poder, o sea, una vez que, la idea con esto era, una vez que nosotros encontremos cuáles eran esos targets, sumadas a toda esta información que teníamos, era poder diseñar estrategias para poder generar plantas que sean capaces de hacerle frente a los distintos estreses. Entonces, por eso primero lo que habíamos pensado es, bueno, estudiemos en estreses particulares
dónde están, cuál es el target que tocan estas proteínas para bueno, poder vincular eso con una estrategia biotecnológica. Entonces, cuando empezamos a hacer un par de estudios, valiéndonos de la información que teníamos de estos trabajos, más un RNA-seq que habíamos hecho en el laboratorio, y ahí nos habían salido que se movían bastantes genes involucrados más en la respuesta a auxinas, veíamos genes de respuesta a gibrerinas y genes de respuesta a auxinas. Entonces dijimos, bueno, vamos a algunos experimentos utilizando las mutantes que tenemos para ver si realmente tienen un defecto tan fuerte en estas rutas, y por eso nos salen estos genes que estaban down regulados en la HOP3 en comparación a las mutantes triples en comparación a Col0. Entonces uno de los primeros ensayos que hice en el laboratorio fue analizar cómo era la respuesta de la triple mutante HOP en ensayos de termomorfogénesis. ¿Qué es la termomorfogénesis? Es un proceso adaptativo que desarrollaron las plantas para hacerle frente a cambios leves de temperatura. O sea, cuando la temperatura del suelo y del ambiente aumenta de entre los 24 grados hasta los 29, la planta sufre una serie de cambios morfogénicos que son como, por ejemplo, que se extiende el hipocótilo, que los cotiledones se extienden también, como pueden ver acá y en esta. Y eso, o sea, ese proceso es con el fin de, por un lado, alejarse de la fuente de calor que es el suelo, porque cuando el ambiente se calienta también la tierra aumenta la temperatura, entonces las plantas tienden a alejarse de esa fuente de calor, y por otro lado, aumentar la superficie de transpiración. Estos procesos morfológicos se habían estudiado que estaban muy relacionados con respuesta a auxinas, porque encontraban que las plantas que sufrían estas alteraciones morfológicas tenían altos niveles de auxinas y aumentaba mucho la síntesis de un factor de transcripción clave para la síntesis de auxinas, como es PIF4. Entonces, teniendo eso en mente y observando que la triple mutante era incapaz de generar esa respuesta, porque acá esto es lo que pasa con Col0 y esto es lo que pasaba con la triple mutante. Acá tenemos la cuantificación y se ve claramente que las plantas tenían el hipocótilo más corto, y sumado al hecho que les contaba de que habíamos encontrado todos estos genes de respuesta a auxinas no regulados en la triple mutante, lo que hicimos fue otro ensayo de termomorfogénesis, pero en este caso agregando altas concentraciones de auxinas. Como ven acá, cuando le ponemos 1 y 2 micromolar de auxinas, que son concentraciones muy altas, lo que vemos es que se rescata parcialmente el fenotipo. Después fuimos a ver qué pasaba a nivel de raíz, porque cuando una planta crece en presencia de auxinas, lo que tiende a pasar a nivel de raíz es que se acorta la raíz principal y se desarrollan muchas raíces laterales. Entonces, lo que hicimos fue poner a crecer las plantas en distintas concentraciones de auxinas, ya usando concentraciones un poco más bajas y llegando a una micromolar. Y lo que vimos fue que la densidad de la raíz lateral era mucho más, o sea, tenía menos raíces laterales la triple mutante, y que el efecto en la inhibición de la raíz era mucho menor en las triples mutantes HOP en comparación a Col0. Hicimos este experimento también, en lugar de usar IAA, usamos un análogo del IAA que es el 2,4-D, y vimos lo mismo. Entonces, llegado a este punto, lo que nos preguntamos es, bueno, estos experimentos lo que nos están diciendo es que evidentemente la proteína HOP tiene una participación en la ruta de las auxinas. Cuando no tenemos las proteínas HOP en la planta, la planta es menos sensible a la presencia de auxinas,
Entonces, bueno, vayamos a ver cuál es el target de HOP. Entonces, para eso nos apoyamos en lo que se sabía de cómo actuaban el HCP90 en el proceso de señalización por auxinas. Entonces, lo que se sabía en bibliografía es que el HCP90 se une a TIR. TIR es un receptor de las auxinas que forma parte también de un complejo de 3 ligasa que en presencia de auxinas es capaz de unirse a distintas proteínas, entre las que se encuentra la FB2. Ese complejo reconoce proteínas que son represoras de genes que estimulan la síntesis de respuesta a auxinas. Entonces, cuando está presente la auxina, esta proteína cumple su función de 3 ligasa, ubiquitina, estos represores, los represores reprimen los factores de transcripción que aumentan la expresión de los genes de auxina. Creo que se entendió. Entonces lo que mostraban en un paper es que TIR era capaz de unirse a HCP90, o sea, esto lo hicieron por BIR, luego usando un promotor que responde a auxinas, mostraban que cuando la planta que sea en condiciones de control, bueno, este promotor respondía, o sea, que había síntesis de auxinas. En cambio, cuando ponían en el medio gendanamicina o radicol, que son 2 inhibidores de la HCP90, la síntesis o sea, la expresión de Gus no desaparecía, lo que nos indicaba es que, o sea, que no había respuesta, que se habían disminuido los genes de síntesis o sea, la respuesta a auxinas, perdón. Que entonces esto nos estaba diciendo que esa respuesta a auxinas estaba ligada a la presencia de HCP90 en la célula. Y acá otra vez mostraban que en presencia de geldamicina y radicol, la expresión relativa de genes que están involucrados en la respuesta a auxinas disminuía. Entonces, bueno, dijimos, bueno, vayamos a ver qué pasa con este factor de transcripción, con TIR, con el receptor de auxinas. Pero después encontramos que había otro paper en el que vinculaban a la HCP90 y TIR con otra cochaperona, que es la SGT1B. Entonces, en este trabajo lo que mostraban es que la cochaperona que asistía a la HCP90 en el plegamiento de TIR era la SGT1B. Entonces, o sea, acá muestran que SGT1B interactúa con HCP90 y acá lo que muestran es que SGT1B interacciona tanto con TIR como con la HCP90. Entonces, cuando vimos esto, medio que nos desilusionamos porque hay o sea, como que la hipótesis que se tiene es que hay ciertas cochaperonas que tienen como target muy definidos, que cada cochaperona tiene su grupo de proteínas a las cuales asisten. Y hasta el momento de que el trabajo que hicimos nosotros no se creía que eran exclusivas y que no necesitaban de ninguna otra. Pero bueno, igualmente, como todo nos llevaba a pensar que TIR podía ser un target, hicimos los experimentos y encontramos que a pesar de que estaba descrito que la cochaperona que se pegaba a TIR era la HCP90, nosotros encontramos que la HOP también era capaz de pegarse a TIR. O sea, estos son experimentos también de inmunoprecipitación en los que expresamos TIR junto a HOP3, y acá, donde está el eluido, vemos que solamente somos capaces de detectar a la proteína TIR cuando está presente HOP. O sea, en este punto. Lo hicimos cambiando los señalizadores, le pusimos en lugar de HA, le pusimos FLAG a la HOP y pusimos TIR con HA, cambiamos los tags y encontramos que seguimos encontrando lo mismo, que TIR
interacciona con HOP3. Luego, lo que nos preguntamos con esto es, bueno, si ya sabemos que la otra cochaperona, SGT1B, interactúa con TIR, entonces estas dos van por dos vías separadas o son capaces de formar un complejo entre HOP, HOP, TIR y SGT1B. Entonces vamos a hacer otro ensayo en el que queríamos ver si HOP interaccionaba con SGT1B, como para contrastar la hipótesis de que formaban un complejo. Que era este experimento, perdón. Entonces acá lo que vemos es que HOP3 interacciona con SGT1B. Entonces, esto nos estaba diciendo que posiblemente la HOP3 formaba un complejo con la SGT1B y con TIR. Entonces lo que hicimos fue una cuádruple mutante en el que cruzamos las plantas EDM1, que son mutantes en SGT1B, con nuestra triple mutante. O sea, esta planta no tenía ninguna de las cochaperonas que nosotros creíamos que estaban involucradas, o sea, que estaban muy involucradas en el plegamiento de TIR. Y como podemos ver, en todas las concentraciones de auxinas, encontramos que las raíces laterales de esta cuádruple mutante eran menores que cuando solamente le faltaba SGT1B o cuando solamente le faltaban las tres mutantes. Entonces esto nos estaba indicando que no tienen funciones redundantes, sino que la función es aditiva y que necesita de las 4 cochaperonas para poder llegar a un plegamiento correcto y una función correcta de la proteína TIR. Acá lo que mostramos también es lo de inhibición del crecimiento de la raíz. Encontramos lo mismo, que la inhibición del crecimiento de la raíz en la cuádruple mutante es menor que en el resto, indicando una insensibilidad a las auxinas. Y después hicimos un experimento en el que comparamos la planta que no tiene TIR, que es esta, perdón, la que no tiene TIR, con nuestra cuádruple mutante. Entonces encontramos que la cuádruple mutante sigue siendo más insensible, digamos, que la mutante TIR. Entonces esto es lo que nos está indicando, que nos está abriendo un camino como para decir que no solamente TIR es el target, en esta respuesta a auxinas, el target de HOP, sino que evidentemente hay otros targets que todavía no los hemos encontrado, a los cuales HOP se pega y asiste en su plegamiento. Entonces, bueno, hasta acá lo que mostramos es que cuando la proteína TIR es reconocida por la HCP70, y a través de la unión de HOP con TIR y con la HCP90 y la HCP70, luego de que la HCP90 se cierre, asiste en el plegamiento. Entonces, nada, o sea, acá lo que mostramos es que HOP es importante, contribuye no al establecimiento per se de la respuesta a auxina, porque incluso cuando HOP no está, la planta es capaz de responder poco, pero responde a auxinas, pero sí es necesaria para la estabilización de las proteínas TIR. Después, mientras estamos haciendo este trabajo, lo que a mí me llamaba la atención era que veíamos que siempre la triple mutante HOP, cuando nosotros hacíamos los experimentos estos de auxina, el experimento era, la planta crecía unos 3 días y nosotros pasábamos la planta de crecer en condición control y la poníamos en presencia de auxinas. Cada vez que hacíamos ese pasaje yo notaba que las plantas de HOP3 siempre eran más pequeñas. Tenían la raíz más chiquita, las hojas más chiquitas, siempre eran plantas que eran bastante más pequeñas que las otras. Entonces la pregunta es, ¿la planta tiene un problema en el desarrollo o es un problema que acarrea ya desde la germinación? Entonces, como teníamos eso en la cabeza, lo próximo que quisimos ver es qué pasaba a nivel de germinación con esta triple mutante. Fuimos a mirar eso, entonces hicimos un ensayo de germinación
de las semillas en una condición control, o sea, pusimos a crecer en medio MS las semillas y las fuimos viendo. Entonces lo que vimos es que efectivamente las semillas tenían un retraso en la germinación. O sea, alcanzaba a las 48 horas, las semillas habían germinado, o sea, no es que no podían germinar, sino que lo hacían de manera un poquito más lenta que Colsero. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con la respuesta a las gibrerinas. Hicimos una curva de gibrerinas, y como podemos ver en este gráfico, lo que encontramos es que solamente cuando la concentración de gibrerina era saturante, que es en 50 micromolar, ahí lográbamos que las semillas germinen a la misma velocidad. Pero cuando las concentraciones de gibrerinas eran bajas, había una diferencia bastante grande en germinación entre Colsero y 3CAO. Esto nos hizo pensar que quizás el problema no estaba en la síntesis, sino en la percepción de la gibrerina. Hicimos otro experimento en el que le pusimos paclobutazol en el medio de germinación. Acá lo que hacíamos, bueno, el paclobutazol es un inhibidor de la síntesis de gibrerina, entonces vemos que tanto en Colsero como en la triple mutante, el porcentaje de germinación baja muchísimo, esto es la germinación a las 32 horas, y después le agregamos una concentración baja de gibrerinas. Acá lo que vemos es que la planta Colsero es capaz de revertir esta situación de casi no germinar, las plantas germinan un poco y esa diferencia, las semillas, perdón, germinan un poco y esa diferencia es significativa, pero cuando agregábamos gibrerina en la triple mutante, eso no pasaba. Pero si le agregábamos altas concentraciones de gibrerina, sí veíamos ese rescate parcial del fenotipo. Entonces, esto también nos lleva a pensar nuevamente que el problema no está en la síntesis, sino que el problema está en la percepción de las gibrerinas. Lo que luego hicimos fue un análisis de las mutantes simples de HOP y de la HOP3, de la triple mutante HOP, y encontramos que, excepto HOP1, es esta barra, tanto HOP2 como HOP3 parecen participar de la respuesta a las gibrerinas, sobre todo HOP2, porque encontramos en todos los experimentos que hicimos que HOP2 iba igual que la triple mutante. Entonces, luego lo que hicimos fue un experimento de termomorfogénesis, el mismo que hicimos, que les contaba antes. Pusimos a crecer las plantas en 29 grados, en presencia, esto es sí, en 29 grados, en presencia de gibrerinas, y encontramos que la triple mutante HOP rescataba el fenotipo cuando le agregábamos concentraciones saturantes de gibrerina. Entonces, inevitablemente, lo que nos fuimos a ver es qué pasaba con las DELAs. Las DELAs son proteínas que son represoras de los genes de respuesta gibrerinas, es una familia que en Anabiosis que codifica, 5 DELAs, acá me parece esto, son 5 genes DELA, y cada una de estas DELAs está implicada en determinados procesos vinculados a la gibrerina. Por ejemplo, el RGL2 se sabe que está vinculado a la respuesta de gibrerinas durante la germinación. Y RGA y GAI1 están más relacionados a la respuesta a la expansión del hipocótilo, a la división celular, más a inducción de la floración. Entonces lo que dijimos fue, bueno, vamos a ver qué pasa en la triple mutante HOP, cómo son los niveles de DELA, esperando que como la planta tiene un defecto en germinación y en expansión del hipocótilo, y que ese efecto se revierte cuando le ponemos la gibrerina, entonces lo que nosotros pensábamos es que tenían más altos niveles de esta DELA, de esta proteína represora, que la planta Colsero. Entonces, bueno, sabíamos de la existencia
anticuerpo contra RGA, pero la verdad es que en nuestras manos nunca nos salió el western, o sea, nunca pudimos ver una banda definida, siempre veíamos como un chorreado que no podíamos atribuírselo a nada, entonces no nos quedó otra opción que cruzar unas plantas que teníamos de Col0 que expresaban RGA, bajo su propio motor fusionado a la GFP, y haciendo un western blot utilizando un anticuerpo contra GFP, ver cómo eran los niveles de esta RGA en la planta HOP2. Utilizamos solamente la HOP, o sea, decimos el cruce solo con la HOP2 porque hacer un cruce con una triple mutante para incorporarle un transgénese es un trabajo bastante complicado, y además porque teníamos los resultados que mostraban de que la HOP2 tenía, responde igual, tiene los mismos defectos que la triple mutante. Entonces decidimos hacer el experimento con eso, y acá encontramos que parece como que tiene un poquito más de acumulación de RGA en la HOP2 en comparación a la Col0. Entonces acá también nos reforzaba la idea de que esto venía por giberelina y que estaba más relacionado a la percepción que a la síntesis. Otro experimento que queremos hacer, pero que no tenemos los anticuerpos todavía, que estamos gestionando a ver si los conseguimos, es ver qué pasa con los niveles de RGL2, que en realidad RGL2 es la que está más vinculada a los defectos de germinación. Bueno, todavía no los estamos consiguiendo, pero bueno, la idea es que cuando consigamos este anticuerpo es tratar de hacer el western blot para ver si también los niveles de RGL2 son más altos en las mutantes que en Col0, y si no, bueno, haremos otros cruces para ver qué pasa con las DELA. Entonces, bueno, llegado a este punto y teniendo la experiencia de lo que habíamos hecho con TIR, dijimos, bueno, busquemos cuál es la E3 ligasa que está vinculado a este proceso. Pero lo que pasa en la degradación de las DELA por las E3 ligasas es que la E3 ligasa que está vinculada a este proceso es una proteína muy, muy pequeña, es una proteína globular que su peso molecular es de 18 kilodaltons, es muy chiquita. Y entonces eso es como que dijimos, no había ningún estudio que mostrara que esta 3 ligasa se unía a la HCP90, como que medio que nos desalentamos un poco, pero dijimos, bueno, al ser la única proteína fácil, digamos, de pensar que podía ser el target de HOP, hagamos el experimento y veamos qué pasa. Y para nuestra sorpresa, lo que encontramos es que, bueno, si ven acá, perdón que vuelvo para atrás, lo que se había mostrado en varios trabajos es que que actuaba como E3 ligasa de las DELA, o sea, hay dos proteínas que forman parte del complejo de E3 ligasa, SLAI1 y SNE o SLAI2. Pero la que siempre que mostraban que estaba vinculada en el proceso de degradación en la germinación y en la floración era SLAI1. O sea, ahí que SLAI2 tenía como una participación media lateral. Si bien participaba algo, pero la fuerte, digamos, la que tomaba la delantera en este proceso es SLAI1. Pero nosotros lo que encontramos fue en ensayos de inmunoprecipitación, lo que hicimos fue expresar las distintas HOP, HOP1, HOP2 y HOP3, con SLAI1 o con SLAI2. Hacer el experimento de inmunoprecipitación, y lo que encontramos fue que HOP1 no interaccionaba con ninguna de las dos. Encontramos que HOP2 interacciona con SLAI2 y que HOP3 interacciona con SLAI2. De manera más fuerte HOP2, porque vemos que esta interacción es bastante más fuerte, que es lo mismo que habíamos visto en el caso de los experimentos de germinación de la mutante simple, que acá encontramos que la que más afectada estaba la HOP2, y es lo mismo que vimos, o sea, que hicimos con el experimento del RGA, y que vimos que sí, que efectivamente había más niveles de DELA.
Entonces, acá la verdad es que nos llamó mucho la atención porque no esperábamos sinceramente que haya una interacción entre esta proteína, que como ya les digo, es bastante pequeña. Entonces lo que dijimos fue, vamos a ver qué pasa con la interacción con HCP90, porque quizás esto, si bien este resultado también lo tenemos en doble híbrido y nos da lo mismo, pero dijimos, bueno, como nos sorprendió tanto, hagamos el experimento con la HCP90 y veamos si SLIDE 2 interacciona con HCP90. Y sí, encontramos que sí, interaccionado. Acá hay como una pequeña, que no sé si la llegan a ver, hay una pequeñísima sombra. Esos experimentos los estamos haciendo ahora, así que quizás vamos a ver si esto es real o si esa pequeña sombra es una alucinación nuestra, pero bueno, lo que se ve súper claro es la interacción con SLIDE 2. Luego lo que hicimos fue sobreexpresamos, bueno, tanto en Col0 como en la triple mutante HOP, la construcción es una construcción que expresaba 35S, perdón, que expresaba SLIDE 2 bajo 35S, y vimos que en experimentos de termomorfogénesis el fenotipo se recuperaba de la triple mutante cuando sobreexpresábamos SLIDE 2, acá tenemos la fotito, y lo último que hicimos en este trabajo, perdón, hoy, es mirar los niveles o sea, en estas mismas plantas miramos los niveles de SLIDE y vimos que a 29 grados encontrábamos una menor cantidad de SLIDE 2 con respecto a lo que veíamos en 20 y con respecto a lo que vemos en la Col0. Entonces estos experimentos lo que nos estaban diciendo es que efectivamente HOP2 y HOP3 participan de la respuesta de las fibrerinas mediante la estabilización de la E3 ligasa 2. Este trabajo es un trabajo que lo estamos terminando ahora. Ya les digo, nos quedan hacer, o sea, chequear algunas cosas de las inmunoprecipitaciones y hacer los Western blot con el RGA, pero la verdad que estamos contentos porque nada, encontramos un target inesperado, que, o sea, que podemos atribuirlo tanto al fenotipo de termomorfogénesis porque, como les decía antes, las fibrerinas también a través de las RG, de las DELA, están relacionadas con la expansión del hipocótilo, y acá claramente se ve que cuando sobreexpresamos el SLIDE 2 se recupera el fenotipo. Así que bueno, ahí tenemos algo bastante, creo, lindo. Espero que a ustedes también les haya gustado como a mí. No sé cómo voy de tiempo, creo que ya estoy bastante pasada. Sí, ya vas casi una hora. Así que nada, les quería agradecer. Tenemos el otro trabajo que esto está publicado, así que si les interesa después les paso el link. Y bueno, este es mi grupo, este es el instituto, y este es mi grupo de trabajo, Mar Castellano, Alfonso Muñoz y René Toribio. Y bueno, nada, muchas gracias. Espero no haberlos mareado mucho porque son muchas proteínas, nada, que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias, Sil. Yo sí me mareé un poco. Te mareaste un poco, y sí, son muchos genes. A mí me llama la atención siempre cuando... Hace rato que yo no trabajo en cosas muy moleculares, entonces siempre me llama la atención de cómo les queda todo súper, saben exactamente qué interaccionan con qué, y nunca... No sabíamos exactamente qué interaccionaba con qué. Bueno, pero ahora ya sí, te digo, o sea, no llega a contar nada de esto, sí. O sea, lo que nosotros también vimos es que veíamos un defecto en la ruta del jasmónico, porque vimos respuestas en patógenos, que cuando poníamos a las mutantes no respondían de la manera que esperábamos a la presencia de jasmónico. Entonces, claro, como teníamos el antecedente de TIR, otra vez fuimos a buscar la ligasa que estaba involucrada en eso, y encontramos que como está en el paper que saca la referencia, que interacciona con COI, que COI es una E3 ligasa que se parece muchísimo a TIR.
entonces en este caso era como, entre comillas, esperado, digamos, porque se parece mucho a la otra. Pero la verdad que en el caso de lo de las giberelinas, lo hicimos porque era como lo obvio, pero no lo esperábamos. Era como lo obvio porque dijimos, es la única 3-ligasa que funciona más o menos igual que el resto, pero que la estructura de la proteína, que es a lo que vamos, digamos, a plegamiento de proteínas, la estructura de la proteína no nada que ver, ya te digo, es muy chiquita, son las dos muy chiquitas, eso, tiene una estructura globular que uno pensaría que directamente se pliegan solas sin la necesidad de nadie, pero bueno, o sea, la interacción con HOP es clarísima, y la interacción con HCP90 es clarísima, y el fenotipo es clarísimo, o sea, era como que fue todo como, o sea, yo lo cuento así, pero ya hace casi 4 años que estoy trabajando en el labo y fue mucho trabajo, pero bueno, bien, yo qué sé, como que nos fue bien con lo del más que nada, el de los proyectos que más me gusta es el de las giberelinas, así, porque encontramos algo nuevo, digamos, algo que está ahí. Yo voy a decir que estoy de acuerdo porque vieron algo de germinación. Sí, y me da vergüenza un poco contarlo, o sea, experimentos de germinación con tanta gente que sabe de germinación, pero nada, quedaron lindos, me parece. Sí, quedaron lindos, quedaron lindos. Majo Iglesias tiene una pregunta. Majo, ¿querés preguntar vos o querés que lea yo? Podés prender el micrófono, creo. ¿Sí? ¿Pregunto yo? No sé si. Ah, no puede, no puede. Ok, pregunto yo. Dice, Sil, muy linda la presentación. ¿Se sabe en alguno de los casos, TIR 1, SLY, por dónde se uniría? Bueno, eso es lo que... ¿Para que hay varias es cosas? otra de las cosas. A ver, lo que se sabe de TIR y de COI es que son proteínas que tienen muchos dominios LRRs, que son ricos en leucinas. Entonces lo que nosotros pensamos es que la interacción va por ese lado. Entonces otra vez, eso es con COI y con TIR. SLY no tiene secuencias LRR, sí tiene FBOX. Entonces una de las cosas que hipotetizamos nosotros es que quizás ese FBOX sea importante para eso, que eso es algo que también tenemos pendiente de hacer, como de ir generando mutantes en los dominios para ver cuál es el importante. Pero así a priori no. Suponemos que de TIR y de COI tienen que ver estos LRR, pero de SLY la verdad es que pensamos que el FBOX, pero no... Parte de la misma pregunta es si ASK1 no estaría involucrado, y dado que es la proteína adaptadora de TIR1 y SLY en los... Dado que es la proteína adaptadora de TIR1 y SLY en los SSF complex. No, esa no la miramos. La que miramos fue en TIR AFB2. Esa sí, esa hicimos los experimentos y vimos que la interacción era muy débil, muy débil. Entonces por eso nos fuimos a seguir el análisis con TIR, porque la interacción con AFB2 nos salía muy débil. Y o sea, teníamos unos ensayos de actividad, o sea, lo que hicimos fue transformar las plantas, las triples mutantes, una construcción que tenía TIR y AFB2 bajo US y veíamos la actividad. Y lo que encontramos es que la actividad de AFB2 no disminuía en la triple mutante, y sí la de TIR. Tengo que tener, no tengo la del AFB2, pero la de TIR sí la pasé de largo para que no se hiciera tan largo este experimento. Acá lo que vemos es que, o sea, lo que hicimos fue, como les decía, transformar la triple mutante y Col0 con una construcción que tenía TIR bajo su propio motor y fusionado a US. Veíamos que la expresión era la misma en las dos plantas, y medimos la actividad de US. Y vimos que la actividad de US disminuía muchísimo en la triple mutante en comparación a Col0.
Y después hicimos otras transformaciones en las que transformamos Col0 y la triple mutante con esta construcción, con el DR5 funcionado a bus. DR5, como les decía antes, es un promotor que responde mucho a usinas, y veíamos que también la respuesta a usinas en la triple mutante estaba disminuida. Pero hicimos lo mismo con AFB2, teníamos una construcción en que era AFB2 promotor, AFB2 proteína y bus, hicimos este mismo ensayo, de estos dos, y ahí no vimos que disminuía la actividad, que no disminuía la actividad. Entonces no seguimos por ahí, digamos. Gracias, Sil. No. Dice que después pueden charlar, que es súper interesante. Sí. Ay, me alegro, claro. Cómo no, Majo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Dana. A mí me gustaría preguntar, re lindo, Silvina, un laburazo realmente, un montón de trabajo, todos esos cruces y todo. No, No. Lo de la cuádruple mutante fue una torturita, pero bueno, bien. Linda torturita. No, te quería preguntar si además de, bueno, los experimentos que mostraste que realmente, bueno, confirman que es un efecto o un fenotipo relacionado con la germinación y la percepción de gibberellina, si de todas maneras tuviste la oportunidad de ver, por ejemplo, tamaño celular en las seedlings y quizás en distintos órganos. No hicimos nada de eso, o sea, nos falta hacer eso, es una de las cosas que teníamos pendiente, y después medir niveles de gibberellina. Eso es otra de las cosas que la teníamos ahí pendiente. Sí. La verdad que, a ver, o sea, yo empecé con este trabajo en marzo del 2018, después en el medio hubo un tiempo que estuve parada por unas cuestiones de contrato, no sé qué, así que fueron 2 meses ahí que no pude seguir haciendo cosas. Después nos agarró la pandemia, que al principio, que la pandemia en realidad, la verdad que bueno, en Argentina sé que fue complicado. Acá no estuvimos mucho tiempo parados, habremos estado 2 meses, un poquito más, sin ir al lago, y después fuimos menos tiempo. El tema es que en estos experimentos, por más que vayas al lago, necesitas horas, entonces a veces era que lo ponías el experimento y entonces hay cosas, esas cosas, ponerle que son, entre comillas, simples, digamos, porque es mandarlo a un servicio y no sé qué, esas cosas no funcionaban tan bien durante la pandemia. Claro. Esto de tomar muestra, mandarlo al servicio, bla, bla, bla. Entonces no lo pudimos hacer, pero lo de ya lo harán. Sí, o sea, porque este trabajo yo creo que ya más o menos está, faltan esos detalles, así que cuando tengamos eso, imagino que ya lo mandaremos. Y el de las ausinas, estamos esperando la respuesta de los revisores, que lo mandamos ya hace casi 2 meses y todavía no tenemos respuesta. Pero bueno. Muy bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Pueden abrir el micrófono sin problemas. Yo tengo una pregunta / comentario, Gaby, no sé si le puedo hacer. Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por el seminario, a mí me encantan este tipo de trabajos, de tipo de buscar, no sé, buscar la aguja en un pajar, digamos, y ir reconstruyendo lo que pasa. Entonces, un poco pensando en general, a modo de reflexión de lo que podrían hacer estas chaperonas, es que podrían ser como master regulators de combinar respuestas hormonales, o sea, regular el crecimiento, o bueno, lo que no llegaste a mostrar de jasmónico, pero algo ahí se veía, como que estar ahí, no sé si las tres en forma, no me sale ahora la palabra, no solapada, sino como es cuando cumple la misma función, o cada uno con su rol particular, podrían tener que ver como con ensamblar y acompañar la respuesta hormonal general, o es como demasiado simplificado esa reflexión? A ver, yo qué sé, puede ser. El tema es que sabemos que no interaccionan con otras cosas, digamos, ¿entendés? Entonces, como para hacerlo más así, más general,
yo qué sé, cuando mirás, cuando mirás el trabajo sin por ahí saber todo lo otro que vimos que no interaccionaba, como que pensás que, bueno, sí, quizás es media, HOP es una proteína, ¿cómo se dice? No sé si la palabra es promiscua o así, que es como capaz de interaccionar con muchas proteínas, simplemente con que cumplan que tengan algunas secuencias, como esto, las LRR o los FBOX o algo así, pero vimos que no, entonces no creo que es una cosa tan general. Yo creo que está como más vinculadas a algunas respuestas hormonales particulares, porque ya te digo que, por ejemplo, está la SGT1B, que es la otra concha perona, también, o sea, también muestran, hay un trabajo que muestra que tiene una participación en auxinas, pero por ejemplo en giberelinas no se ve nada, no se conoce nada, en NABA tampoco, entonces es como, no sé si es una cosa tan general, digamos, me parece que va más como particular a para cada ruta, digamos, como que con cada ruta tiene su target y tiene su confluencia, digamos. No sé si te respondo. Sí, sí, sí. Sí, además pensarlo en general, porque mostraste auxinas, mostraste gibrelinas, mostraste la vía, bueno, o mostraste una puntita de lo de jasmónico, y en todos parecería tener como un rol importante como acompañando Sí. a las enzimas clave de la señalización, como la SIL o acá como TIR, o sea, es como que muy, muy central, así que Sí. está muy bueno. Muchísimas Sí, gracias sí, por... no, de nada. Igual es como les decía antes, o sea, a ver, la triple mutante tiene un efecto, el efecto es súper claro, porque estos experimentos los repetimos muchas veces y siempre nos daba, pero tampoco es súper exagerado, digamos. O sea, a la ayuda son importantes, pero si no están, se las arreglan, digamos. O sea, entonces, tampoco es que, o sea, es como súper fundamental. O sea, si acá le sacás, como mostré en el paper del HCP90, si le sacás el HCP90, ahí sí la respuesta cae absolutamente. Con estas acompañan, o sea, tienen un rol relevante y es un rol que no sabía, que no estaba escrito, pero bueno, también somos conscientes de que no es todo nada, digamos, si no están, también tienen otros mecanismos para adaptarse. Pero bueno, o sea, otra de las cosas que también estamos haciendo en el labo, pero eso es algo que estamos empezando y la idea es ver si podemos sacar alguna patente, entonces mucho no les puedo contar, es utilizar esta HOP, pero bajo el promotor del HCP90. O sea, hacer un híbrido entre el promotor de HCP90 y HOP, en las que más nos interesa usar es HOP3 y HOP2, y ver qué pasa cuando sobreexpresamos eso en las plantas. O sea, ya tenemos la sobreexpresante, los hicimos en tomate también, tenemos tomate también, pero todavía no empezamos a hacer muchos experimentos porque no me da el cuerpo para tanto. Pero bueno, bien. Bueno, Así suerte que, con eso también. Muchísimas gracias. no de nada. No me había desmuteado. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Estamos un poquito pasaditos de tiempo, pero alguna pregunta más podemos meter. Si no hay más preguntas, le agradecemos a Silvina por darnos... Ay, espero que se haya entendido. Espero que se haya entendido. En un momento medio que se me cruzaron los cables, pero bueno. Yo tengo un poquito de sobrecarga de información, pero demuestra todo el trabajo que estuviste haciendo estos 4 años, impresionante. Bueno, gracias. Gracias, Sil. Muchas No, de gracias. nada. Y sé que es tarde allá en España, ahora un poquito tarde. Así que Bueno, nada, muchas decirle gracias. más, no sé si está, no la veo, pero que me escriba, que lo que quiera, que me hable, que lo que sea, que nos hablamos. No sé si está más ahí, pero bueno, ahí sale. Creo que sí, todavía está. Sí. Bueno. Después Dale, le decimos que hablamos.
Y el lunes que viene es el primer lunes del mes de octubre, y como todos los primeros lunes de mes tenemos un estudiante de doctorado, la licenciada Paula Vicino, del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. Así que les esperamos y nos vemos en una semana. Hasta luego. Adiós. Gracias, Sil, de vuelta. No, de nada. A ver.